Vamos a orar para cantar un himno y comenzar la clase de hoy. ¿Listo? Bueno, Señor Dios Todopoderoso, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en esta mañana. Por poder, Señor, tener este privilegio como iglesia de reunirnos como iglesia de manera libre, Señor. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que tenemos, Señor, de abrir tu palabra, exponerla, escucharla, Señor. Y ayúdanos, Señor, a siempre mantener, Señor, fiel a ti y fiel a tu Escritura. Que nuestra enseñanza no sean pensamientos ni principios humanos, sino que estén centrados en ti, que eres el Dios verdadero y nuestro Creador. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú quien nos enseñe, Señor, para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Listo, hermano? Lección 3. Hoy vamos a centrarnos en el capítulo 3 del estudio Pastoreando el Corazón de tu Hijo, ¿no? Y vamos a hacer un repaso porque cada una de estas secciones tiene el propósito de encajar en nuestro pensamiento para que se vaya ampliando, para poder hacer una cosmovisión correcta de cómo educar a nuestros hijos de manera bíblica. Hay solo dos maneras de educar a nuestros hijos: o como el mundo lo dice, o como la Biblia lo dice. No existe tal cosa como que hay poquito de aquí, poquito de allá. O usted lo hace como Dios dice, o usted lo está haciendo como el mundo lo dice. Entonces recuerde que lo primero que vimos fue la antropología. Vamos a cantar el himno. ¿Listo, hermano? Bueno, continuamos con el repaso. Recuerde que la introducción hablábamos de la antropología bíblica. ¿Qué es la antropología bíblica? Es un estudio ¿de qué? Del hombre, pero un estudio del hombre verdaderamente enfocado en su creador, que es Dios. Entonces sacábamos la conclusión de que después de la caída de Adán y Eva, el hombre es ¿qué? Pecador. Eso significa que nosotros no estamos criando ángeles, sino que estamos criando ¿qué? Pecadores. O sea que cuando le dice usted a su hijo, ¡ay, eres mi angelito!, de pronto de nombre. Entonces, y el segundo aspecto que veíamos era centrarse en el ¿qué? En el corazón. Centrarse en el corazón del niño. Hay muchas cosas que nos pueden distraer alrededor, y una de esas la vamos a hablar hoy. Hay muchas cosas que nos pueden distraer a la hora de la educación de nuestros hijos, y una de las cosas que nos pueden distraer es estar muy atento a su conducta y no tratar su ¿qué? Su corazón. Recuerden que su conducta lo que refleja es lo que él es, su naturaleza. Es ¿qué? Pecador. Así que no esperemos que nuestros hijos se porten como ángeles, porque no lo son. Entonces, pues aquí en la iglesia, por eso es que me causa mucha curiosidad a veces saber que de pronto se le llama la atención a un papá porque su niño tiene una conducta o algo y se molestan. Cuando alguien me dice a mí algo de mis hijos y de su conducta, a mí me alegra porque tengo ya algo en que puedo trabajar con mi ¿qué? Con mi hijo. Entonces, cada vez que se muestra ese pecado, cada vez que se muestra quién es él verdaderamente, es una oportunidad, recuerden, para presentarle el Evangelio. Entonces lo debo llevar ¿a qué? A Cristo. Ese corazón de piedra con que nacemos todos, porque no es un corazón inocente, tiene que ser encaminado ¿a quién? A Jesucristo. Si no camina hacia Jesucristo, no va a poder cambiar. ¿O usted sí lo pudo hacer? No. Entonces, si usted no lo pudo hacer, ¿usted piensa que su hijo lo va a hacer? No. Entonces, todo eso nos encamina ¿hacia dónde? Hacia el Evangelio. Recuerden que toda nuestra educación debe ir encaminada hacia el Evangelio. El Evangelio es lo único que va a transformar la vida de nuestros hijos. Mientras que no lo conozca, estamos llamados precisamente a mostrarle ¿qué? El Evangelio. Y por eso es que cada vez que se equivocan y pecan o nos ponen una queja, es
una excelente oportunidad para mostrarle, mira todo lo que necesitas de Cristo y llevarle al Evangelio. Eso no significa que no vamos a utilizar la vara, porque vamos desde hoy a comenzar como a dar esos vestigios de cómo usar la vara, porque a veces también usamos antibíblicamente la vara. Después en la lección pasada el hermano Andrés nos estaba hablando de las famosas influencias externas, influencias que de una u otra manera nos afectan a nosotros y así afectan a nuestros ¿qué? A nuestros hijos. Pero eso no significa que nuestros hijos son víctimas del sistema o víctimas de sus padres. No, ellos son responsables. Por eso es que como padres también debemos enseñarles que nosotros somos pecadores y que nosotros vamos a fallar y que como hogar estamos llamados a perdonarnos, porque es que ahí en esa familia, en la mía por lo menos, no hay nadie perfecto. Y eso significa de que al vivir en un hogar que no es perfecto y a vivir pecadores, nos vamos a lastimar. Y eso usted tiene que estar consciente de eso. Hay un libro que se llama Cuando dos pecadores dicen acepto. Y ese es el mejor consejo que usted le puede dar a un soltero. Te vas a casar con un pecador. Entiende eso desde ahora. Entonces, cuando nuestros hijos nacen, nació un pecador. Y es un pecador de que tenemos que llevarlo, orientarlo hacia Dios, como lo vamos a estudiar hoy. Y hoy vamos a ver lo que se llama la orientación hacia Dios. ¿Cómo podemos bíblicamente orientar nuestros hijos hacia dónde? Hacia Dios. Y para eso tenemos que saber primero que todo algo, de que nosotros somos la imagen de Dios, seres caídos que fuimos creados para alabar al Señor. Y como fuimos creados para adorar a Dios, nosotros o adoramos a Dios, o adoramos a ídolos, o nos adoramos a nosotros mismos. Entonces, cuando nacen nuestros hijos, debemos saber de que ellos también han nacido con una orientación hacia ¿dónde? Hacia alabar. Y todos nosotros sabemos, por experiencia, de que nosotros tenemos un creador. Nada es producto de la casualidad. Nada no produce nada. El único que hizo todo de la nada fue Dios. Y si todos sabemos que tenemos un creador, debemos saber de que nuestra orientación en sí es adorar. Y nuestros hijos no son ajenos a esto. Ellos saben que nacieron para adorar. Miren lo que dice Romanos, vamos a leer Romanos 1, versículos 18 y 19. Romanos 1, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela, se hace visible desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y miren que el hombre que no acepta y que no acepta la creación divina, tiene un propósito fundamental, y es que con injusticia tapar la verdad de lo que es obvio, de que somos creación de Dios. Y mire 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Qué significa eso que les es manifiesto? Les es totalmente ¿qué? Conocido. Pues Dios se lo manifestó. Entonces, cuando uno habla de estos dos versículos, habla precisamente de una conciencia que todos tenemos de que somos la imagen de Dios. Mire, es interesante porque cuando una persona se está muriendo, así haya creído o no, ¿qué trata de hacer? Aferrarse ¿a quién? A Dios, porque sabe, y aunque en su vida lo niegue, en ese momento donde todos sabemos que hay un ¿qué? Hay un creador. Pero miren lo que pasa. Hay cosas que externamente nos afectan. Y ahora,
no solamente el hogar de nosotros viven pecadores, sino que estamos en un mundo lleno de ¿qué? De pecado. Y por cuanto vivimos en un mundo lleno de pecado, nos van a hacer daño y nosotros vamos a hacer daño. Entonces, nosotros no podemos centrarnos, porque esto es algo que distrae también. Esto es algo que distrae al verdadero propósito que nosotros debemos tener, que es el corazón de nuestro hijo. Que una de las cosas que nos distrae son las influencias externas. Nosotros pensamos muchas veces que porque tenemos a nuestros hijos en un colegio cristiano, porque la profesora es cristiana, porque lo llevamos a una iglesia cristiana, porque le llevamos amigos cristianos y les ayudamos a buscar amigos cristianos, todo terminó allí. Y eso no es así. Las influencias, si nosotros centramos la vida de nuestros hijos en solo las influencias externas, usted lo va a perder. Porque esta es una de las distracciones que ha intentado la psicología hacer de todos los modos. ¿Y cómo se justifica? No, que es que el entorno, es que esto, es que lo otro. Y el problema no es el problema, hermano. El problema es nuestro corazón. Y tenemos que entender algo, que nuestros hijos reaccionan a estas influencias. Y eso no significa de que como hogar debemos mostrar a Cristo, como hogar debemos dar testimonio. Si podemos esforzarnos y darle una buena educación, eso no está mal. El tema es poner la confianza en esas cosas para que mi hijo sea supuestamente un creyente. Entonces, yo tengo que saber de que yo tengo un propósito y es pastorear el corazón de mi hijo. La conducta es un ente distractor, las influencias también son un ente ¿qué? Distractor. Y yo tengo que preparar a mi hijo para ir como ovejas entre los lobos. Usted no puede educar a su hijo como ovejas entre las ovejas, porque ¿qué hay más allá afuera? ¿Lobos o ovejas? Lobo. Entonces, usted tiene que preparar a su hijo para enfrentar esas influencias externas. Yo le digo a mis hijos desde muy pequeños, como me lo decían a mí, lo estoy educando para que salga. Y allá en el mundo te van a decir esto. En el mundo te van a tratar de engañar de esta manera. Entonces, tenemos que saber eso. Y miren, cuando uno lee Proverbios 22:15, ¿quién puede hacerme ese favor? Yo creo que se lo deben saber de memoria, y porque mis hijos se lo saben de memoria. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Muy bien. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Y mire que, ¿cómo comienza? La necedad. O sea, lo necio. Eso viene en el chip. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Que hay algo muy malo dentro de ese niño que necesita ser ¿qué? Corregido. Y si usted no corrige a su hijo, sino que se dedica a las influencias externas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué nos enseña hoy en día la psicología? Que debemos darle un entorno ¿qué? Mire, y a veces como padres le echamos la culpa de nuestro pecado a otros. Entonces, no, porque es que lo acosan, no, porque es que, y sí, a veces pasa eso, pero si él reacciona de una mala manera, él lo que está mostrando es lo que verdaderamente es, un pecador. Entonces, por eso es que el corazón no es neutral. Nunca, nosotros no nacemos con un corazón neutral. Nosotros nacemos con un corazón pecaminoso y inclinado ¿hacia dónde? Hacia el mal. Y por eso es necesario centrarnos. Escuche, papá, céntrese, porque yo lo he entendido y a veces se me olvida. Que yo debo centrarme en el corazón de mi ¿qué? De mi hijo. Y por eso es que cuando me den quejas, cuando me llamen la atención de mi hijo, yo debo prestar atención para saber cómo tratar el corazón de mi hijo. Porque a veces en el colegio, miren, ¿cómo está este mundo hoy? Antes, en el tiempo mío, la profesora decía, mire, su hijo tal. Y mi mamá salía conmigo a la cuenta. Pero ahora, porque la psicología ha dado este entorno de insatisfacción hacia las personas,
le dice a uno, mire, papá, su hijo esto y esto y esto y esto. Pero es que usted no le enseña bien. ¿Y quién termina siendo el malo? Hoy en día, ¿el malo es el qué? El profesor. Miren, en nuestra época, recuerden que si usted medio le alzaba la voz al profesor, podía usted perder una prótesis. Porque era bien serio este asunto. Entonces, hoy en día, muchos de estos movimientos de psicología dicen no, que es el entorno. No, y le echan la culpa a todo lo externo tiene la culpa. No, él pega porque le pegan. Y sí, hay malos ejemplos y todo, pero el problema de ese niño no es su entorno. El problema de mi hijo Lucas y Abby es su corazón perverso. Y yo no me puedo centrar en el ambiente, sí. Y si yo me puedo mudar de un lugar, eso, sí. Pero ellos deben ver y saber de que viven en un mundo caído y de que ellos deben reaccionar hacia ese mundo caído mostrando muestras de temor de Dios. Y es interesante porque, como le digo, todo hoy en día la psicología está enfocada hacia lo externo. Hacia lo externo. Ay esto, ay lo otro, y nunca hacia lo ¿qué? Hacia lo interno. La mayoría de veces uno va a una consejería matrimonial y uno hable usted y se riega para este, y hable usted y se riega para este. Y desde Adán es así. ¿Qué has hecho? La mujer que me diste. La mujer, ¿qué has hecho? La serpiente. Y yo les he dicho, y si la serpiente le hubieran preguntado, hubiera dicho, pues el perro. Pero nadie hubiera dicho, yo pequé. Entonces, así son los niños. Así tal cual. Usted le pregunta a su hijo, mira, ¿hiciste eso? No, pero es que. La palabra preferida de todo niño, pero es que. Y la palabra preferida a veces de nosotros como qué, como adultos, pero es que. Y no, en nuestro hogar y en el contexto bíblico, yo si pequé, la palabra preferida debe ser, he pecado, perdónenme. Sin excusas. Pero eso nos duele, ¿cierto? Eso pega, pero queremos que nuestros hijos lo hagan. Y miren, ¿cuáles son las implicaciones de esto para la crianza? Porque todos adoramos. El tema es a quién adora mi hijo. ¿A los ídolos o adora a Dios? Y cada vez que estas implicaciones van, porque mis hijos se van a equivocar, mis hijos van a pecar, cada vez que estas implicaciones vienen, debo preguntarme cómo voy a hacer para encaminarlas hacia dónde, hacia Dios. ¿Y cómo hacerlo? Primero, usted debe ser un papá que debe entender la naturaleza pecaminosa de su hijo. Y segundo, usted debe ser un papá que todo lo encamine al Señor. Y para eso usted debe tener conocimiento del Evangelio. Les voy a poner un ejemplo. Si su hijo, por alguna razón, golpeó a otro niño, y puede que el otro niño lo haya golpeado, pero esa no es la reacción correcta. Yo debo ir ante mi ¿qué? Ante mi hijo y mostrarle que golpear a otro niño es quererle hacerle daño. Y la Biblia de todas las formas condena esa actitud. Entonces, pero que a veces papás decimos como cristianos, bueno, si él le pegó, pues mi hijo le pegó, está bien. Pero no es lo que está enseñando la Biblia. Lo otro, las mentiras. Las famosas mentiras, ¿qué? Piadosas. No hay ninguna mentira con piedad. No. Entonces, ¿qué debemos hacer? Todo eso encaminarlo hacia Dios. Papá, esto es incorrecto, porque la Biblia lo enseña. Así lo dice la Biblia, así está establecido. Y es interesante, hermano, porque lo que está hoy en día rodeando el mundo es todo lo contrario. Entonces, muchas veces nos centramos en el exterior, en el ambiente, y no en el corazón de nuestros ¿qué? De nuestros hijos. Y una de las cosas que tiene que saber usted es que le voy a dar, pero hay mucho más, le voy a dar 2 ejemplos bíblicos de que el ambiente, las influencias no tienen nada que ver con que una persona llegue al conocimiento del Evangelio.
o que una persona obedezca, o que una persona llegue verdaderamente a direccionarse hacia Dios. El primer ejemplo, Adán y Eva. Adán y Eva hasta el capítulo 2. Dios crea a Adán y Eva en un ambiente ¿cómo? Perfecto. ¿Cuántas leyes le puso? Una sola. Miren, ambiente perfecto, leyes perfectas, no había nadie que los perturbara, todo era ¿qué? Perfecto. Comida había, la economía estaba buena, ropa, todo. ¿Y qué pasó? Le puso una regla y ¿qué? Y pecaron. ¿Qué ambiente más perfecto es que ese le puede dar usted a su hijo? Entonces yo no puedo estar centrado en ese ¿qué? En eso. Ahora, otro ejemplo, pero ahora un ejemplo totalmente contrario. El ejemplo de José, Génesis. José, mimado por su papá, odiado por sus hijos, o por sus hermanos. Lo vendieron como esclavo. Y lo que querían era ¿qué? Matar. Y él escuchó toda la conversación. Lo querían matar. ¿Qué hace? Bueno, por no matarlo, al menos ganémonos unos pesos con él. Lo vendieron. Va a Egipto. Y allá lo venden a un Egipto como esclavo. Una señora seguramente mayor que él se enamora de él. Y él, miren qué comienza a hacer este hombre. Comienza a direccionar todo ¿hacia dónde? Hacia Dios. No acepta fallar al Señor. ¿Y qué hace él? Prefiere ir a la ¿qué? A la cárcel. Y uno diría, este hombre tiene que estar más resentido. Este hombre quiere acabar con sus hermanos. ¿Tenía todo para estar resentido? ¿Las influencias externas lo podían haber hecho el hombre más amargado del mundo? Sí, pero en Génesis 50 uno puede ver el corazón de este hombre y uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Y sabe qué? Se muere el papá y sabe, porque este es el corazón de nosotros, dicen los hermanos después que muere el papá. Ahora venimos nosotros, porque este hombre se va ¿a qué? A vengar. Uno mira y tiene todas las nociones para ser un hombre malo, y tenía tal vez humanamente todas las razones para ¿qué? Para castigarlo. Pero dice él en Génesis, no, Dios hizo que yo viniera primero para salvarlos a ustedes y a mi nación. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde estaban las influencias externas? Aquí. Entonces, fue un chico que conoció la palabra de Dios y que mal o bien su papá lo encaminó hacia Dios y él guardó su camino. Daniel 1 es un capítulo increíble. Llega Nabucodonosor y en esa época se manejaba el despotismo, acabar con todo. Y solo se llevaban los más inteligentes, y se llevan a Daniel. No se sabe nada de su papá, de su mamá, no se sabe nada. Y esto es algo increíble, porque ¿qué hace Daniel? Propone en su ¿qué? No pecar contra Dios. ¿Hasta dónde había llegado la influencia hacia Dios de los padres de este chico que no se contaminó y vivió una vida íntegra? Seguramente pecaba, pero una vida íntegra. Ahora sí ven, con esos dos ejemplos, ¿en dónde debe estar centrado entonces la educación de nuestros hijos? En el corazón. Las influencias, o sea, lo externo, aunque debemos tener cuidado. Pero debemos tener cuidado, debemos nosotros procurar darle un bien ambiente, pero lo principal que debe ser es ¿el qué? El corazón. Lo otro y último tema aquí es que también hay personas que le dan ciertas facultades de pecado a sus hijos a la madurez. Spurgeon dijo una vez un día, enséñale a tu hijo el evangelio desde temprano, porque desde temprano comienza a pecar. Mire, enséñale a tu hijo el evangelio desde temprano, porque desde temprano aprende a pecar. Y miren que es interesante esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque los años no borran la rebelión.
la hacen más cruda. Y si usted no se enfoca en el corazón de su hijo pensando de que, ay, está chiquito y va a tener 18, no vaya a ser como mi suegra que dijo, voy a buscar al niño, y era mi cuñado Kiki. Entonces no podemos enmarcar esto. Entonces, hermano, es imprescindible, hermano, imprescindible como iglesia que nos centremos en el corazón de nuestros hijos. No nos descuidemos, hermano, con lo externo. Que no lo descuide lo externo, hermano. Céntrese en el corazón de su ¿qué? De su hijo. Pero ¿sabe por qué esto nos cuesta? Porque esto amerita tiempo. Esto amerita tiempo. A veces solo queremos darle 2 varazos y ya. Porque, por lo menos, esto amerita tiempo porque yo tengo que preguntarle a mis hijos, ¿qué hiciste? ¿Eres consciente de eso? ¿Eres consciente de lo que lo que hiciste es pecado? Y tal vez y tengo que darle todos esos conceptos y ayudarlo a pensar. Y tengo que enseñar a mi hijo desde bien pequeño que él es pecador. Y hacerlo consciente de eso, para que él pueda verdaderamente. Ahora, ¿qué significa esto de que direccionado hacia Dios? Que en última lo tengo que direccionar al Evangelio, que es lo único que lo puede salvar y lo único que puede verdaderamente cambiar su proceso conductual. Mientras, no, hermano, mire, usted, ¿cuántos de nosotros no sale todos los días a decir, hoy sí me va a portar bien? No, solo el Evangelio puede transformar la vida de una persona, y téngalo claro. Si usted lo tiene claro, lo debe tener claro hacia la crianza de sus niños. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. ¿Quién tiene preguntas? Hermana Marta. Bueno, un comentario, una pregunta. Cuando yo escucho este término en los padres, es que él es inocente, todavía no tiene idea. Hay inocencia en un niño, y si la hay, hasta que edad la tiene cuando la tiene. Bueno, cuando ese tema de inocencia es algo muy amplio hoy en día. Es tal vez un rango muy amplio. Cuando yo hablo de inocencia en un niño, tengo que saber a qué me estoy refiriendo. Porque una cosa es inocencia y otra cosa es conciencia. Entonces, cuando yo hablo de que mi niño no está consciente o que no está, yo debo hacerlo consciente. Es más, la vara tiene ese propósito. La vara tiene ese propósito. ¿Cuál es el propósito de la vara? Saber que el pecado tiene consecuencias. No satisfacer mi ira. No, saber que el pecado tiene ¿qué? Consecuencias. Si él hace una pataleta, eso es una muestra abierta de la rebelión de él en contra de la autoridad de su papá y su mamá. ¿Qué debe hacer usted? Esperar, si es en un lugar público, porque hoy en día lo meten preso, y llevarlo a la casa y decirle, lo que hiciste es rebelión contra Dios, y yo le muestro los versículos y lo castigo. Y yo he visto niños que han quedado a mitad de camino, que en la casa y se endereza. Entonces, al principio es más vara, menos hablar. Porque debe ser así, más vara, menos ¿qué? Hablar. Él simplemente relaciona la vara con que ¿qué? Con que eso es ¿qué? Incorrecto. Y se le debe ir enseñando por qué es ¿qué? Incorrecto. Por eso dice la palabra de Dios, que si yo como papá rehuso a corregir a mi hijo, después me avergonzará. Entonces, desde que nace es pecador. ¿Cuál inocente es? O sea, lo que no tiene discernimiento de que eso es pecado. No tiene discernimiento de que es pecado. Pero desde pequeño, bueno, el rey David, Salmo 51. ¿En qué? Me concibió. Desde la misma concepción somos ¿qué? Pecadores. No vamos a entrar en el tema de la salvación y todo eso, porque eso no es tema hoy. Pero indudablemente, desde pequeño debe relacionar que hay cosas que son pecados. Y eso solo con la vara. Hermano Juan. Aquí en esto vamos a tocar ese tema de qué hacer entonces cuando uno ya tiene
Sí, Señor. Bueno, obviamente que yo sé que es el evangelio. Sí, claro. Hoy ya es más difícil. Obviamente Claro. esto es una consecuencia de mi pecado por no haber. Sí, hermano Juan, mire, usted tiene que saber algo bien importante que una vez se lo he explicado en Oscar. El evangelio nunca llegó tarde a su vida. Llegó el día que Dios soberanamente se lo quiso revelar. Y lógico, si lo hubiera conocido antes o después, igual seguía luchando con su pecado y con las consecuencias de su pecado. Entonces, el evangelio no llegó a usted tarde. Y lógico, va a haber consecuencias. Consecuencias que lo que van a hacer es enseñarme el camino de la santificación. Todas estas cosas que Dios ha dispuesto para mi vida me van a terminar santificando. Entonces, vamos a tratarlo, porque recuerden que les dije que más o menos la lección 5 o 6 vamos a comenzar a trabajar con este otro libro que se llama Edad de Oportunidades, que ya es más para hijos de 14 años en adelante. Pero hasta aquí, usted tiene que saber de que el evangelio llegó a su vida cuando Dios lo permitió. Hay consecuencias, sí, pero todo esto va a ser elemento de mi santificación. ¿Cierto, don Oscar? Así es, profe, gracias. Entonces, todo esto nos enseña es que Dios es bueno. Pastor, a ver si me hace una corrección. Esta semana, no, la semana pasada, sí, me preguntó una mamá. Su hijo tiene muchos problemas de conducta, o sea, pelea mucho en el colegio, un niño le pegó a él y él respondió con violencia. El papá le dijo, no se deje, responde igual. Entonces ella me dijo, ella es creyente, hermana Marta, ¿cómo hago yo para no desautorizar a mi hijo delante de lo que su papá le dijo? Porque le dijo, si le pegan, pegue, ¿sí? Entonces yo le di este consejo y le digo, si me corriges. Yo le dije, hermana, llévalo a la escritura, muéstrele lo que la palabra de Dios dice, que él no está desautorizando, pero sí le puede mostrar al niño la opinión del papá y lo que piensa Dios, tome la decisión. ¿Estuvo bien? Mire, hermana Marta, lo que usted está diciendo yo lo entiendo perfectamente porque yo navegué en ese barco. Un papá impío y una mamá cristiana. Entiendo perfectamente lo que usted quiere decir. Y mi papá me decía una cosa y mi mamá me decía otra. Y bueno, esto trae en sí, al principio, trae como mucha confusión. Pero hay algo que se debe entender también. Que la verdad de Dios va a prevalecer siempre. Siempre va a prevalecer. Y mire, yo después me daba cuenta de que papá no tenía razón. Papá no tiene la razón. Pero mi mamá me decía, yo no estoy desautorizándolo. Quien lo está desautorizando es la Escritura. O sea, no estoy en rebelión con tu papá, pero tu papá está en rebelión contra Dios. Y eso lo tiene que saber el niño. Entonces, ¿sí ven? Entonces, yo aprendí desde muy pequeño de que mi papi estaba en rebelión con Dios y que mi mamá me estaba enseñando el evangelio. Entonces, siempre se debe encaminar así. No estoy desautorizando a tu papá, pero tu papá está en rebelión con tu creador. Y yo no quiero que tú estés rebelado contra tu creador, y esto enseña la palabra del Señor. Entonces, ¿eso responde a la pregunta? Sí, porque así lo es. Sí, es interesante. Las otras preguntas, perdón que yo pregunto tanto, No. es que yo tengo padres con estos libros. ¿Es correcto poner a un niño pequeño que no ha creído en Cristo a orar? Siempre en nuestra familia debemos dar buenos hábitos. Sería la misma pregunta ¿debe mi hijo leer la Biblia? Si no es creyente, pues la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Y cómo debemos orar? ¿En base a qué? A la Escritura. Entonces, poner a nuestros niños a orar es darle un buen hábito, enseñarle la dependencia del Señor, y en una oración él puede llegar al conocimiento del Evangelio. No, la Biblia no dice desde cuándo debemos orar, pero indudablemente sí es un hábito excelente para nuestra familia. Entonces, Cuando es consciente uno que, por ejemplo, cuando uno ora le llama Padre. Claro. Padre. Es un impío que se dirige a Dios y Él es su
Bueno, es interesante eso, porque los niños nosotros los estamos educando para llevarlos al Evangelio. Sería distinto por lo menos cuando una persona que ya mayor, que está en abierta rebelión contra su creador, y llamarlo padre. Entonces es como algo incongruente. Pero para los niños, para lo que estamos viendo aquí, que son niños, estaría bien. La palabra dice que Dios no escucha la oración del impío. Sí, pero... Pues de pronto sí. esa oración de llamarlo padre, padre, algún día, cuando Dios me llame, ¿verdad? Entonces, pues, no sé, o sea... Sí, la oración del impío... Llamarlo padre a un... Sí, pero con los niños es diferente. Con los niños es diferente porque hablábamos de la inocencia, ¿no? Pero, o sea, Dios tiene unos parámetros. Y es diferente un adulto que un ¿qué? Que un niño. Más adelante vamos a ahondar en el tema cuando ahondemos en el tema de la salvación, vamos a ahondar un poquito más en eso. Un aporte ahí. En Hechos 10, recuerden que Cornelio no era creyente. Y él, la escritura dice que él era temeroso y oraba. Y oraba para que los niveles entendidos fueran abiertos el conocimiento del verdadero. Es interesante el ejemplo. Dios. Entonces vemos a una persona grande también mayor orando, aún sin conocer verdaderamente a Dios. Entonces creo que la oración muchas veces eso lo puede llevar a un impío a ser santo, porque eso es lo que vemos ahí en Cornelio, ese es el ejemplo ahí de Cornelio. Sí, la invocación del Señor. La invocación del Señor, pero indudablemente por lo menos estoy seguro de que el tema que vamos muchas veces es como a esa relación que se cree tener cuando en realidad no se tiene con Dios. Como encomendarse y todo eso cuando verdaderamente yo no soy un cristiano. Entonces yo creo que va hacia allá, ¿cierto? ¿La pregunta o no? Sí, bueno. Sí, el niño dice, papito Dios, claro. gracias, ya, no va más allá. Y se está generando un hábito. Se está generando... Inclinando su corazón ¿hacia dónde? Hacia Dios. Por eso que es un proceso formativo. Y es una influencia positiva para el niño. ¿No puede ser igual de responsable como un niño ahora? No. Cuando David murió su hijo, se levantó, se bañó, y David era profeta. Y le preguntaron, bueno, cuando el niño estaba enfermo, estaba doblegado y David contestó algo que en el hebreo es durísimo. Dijo, yo voy hacia él. Está señalando que el niño está salvo y que él va a ver al niño, mas el niño no volverá a mí. Y está hablando claramente en un contexto de salvación. Entonces, bueno, pero como les digo, ese tema de la salvación de los niños tendríamos que tenerlo muy bien claro. ¿Listo? Bueno, vamos a orar porque los veo impacientes. Soli sobre todo. Señor, yo te doy gloria y honra a ti, Señor. Señor, educar hijos hoy en día necesitamos, Señor, de ti y mucha sabiduría divina y de mucho conocimiento de la Escritura. Por eso, Señor, te ruego, te suplico, Señor, por sabiduría en medio de este mundo perverso para educar a nuestros hijos. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a prepararlos, Señor, para vivir en este mundo, Señor, perverso. Ayúdanos a darle las herramientas y a enfocarlos, Señor, en el Creador. Ayúdanos a enseñarle correctamente el Evangelio, nosotros aprenderlo para llevarlos a ti, Señor, y direccionarlos en cada una de sus conductas, Señor, a ti. Y ayúdanos a centrarnos en lo que verdaderamente debemos de estar centrados, que es en el corazón de nuestros hijos. Que todo lo externo, Señor, es algo que nos puede distraer, aunque le debemos prestar atención. Por eso, Señor, sabiduría, Señor, te ruego para nosotros como iglesia, para educar a nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.